Feliz viernes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy tenemos un día de primera alerta del tiempo desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche, y esto por el riesgo de tormentas severas para nuestra área. El Centro para la Predicción de Tormentas coloca a gran parte del centro de Alabama bajo ese riesgo en un nivel moderado, que sería un nivel 3 en este color naranja. Incluye la ciudad de Birmingham, sectores del norte y noroeste, y a medida que nos movemos más hacia el sureste, ese riesgo va disminuyendo. Pero esto es porque algunas de las tormentas que se desarrollen durante el día de hoy pudieran estar generando como amenaza principal vientos dañinos de hasta 60 millas por hora, granizo, y la amenaza de tornado se ve muy baja, pero no es completamente cero para estas zonas en color naranja, especialmente hacia el noroeste de Alabama, y es por eso que vamos a mencionar esa muy baja posibilidad de algún tornado aislado. A esta hora del día no estamos observando mucha actividad de lluvia, de hecho tan solo uno que otro aguacero de manera muy aislada, pero la mayoría de nosotros tenemos condiciones secas en esta mañana, pero eso sí va a estar cambiando. Observe, ya luego de las 2 o 3 de la tarde vamos a estar viendo la llegada de las tormentas desde el oeste para sectores como Hamilton, Aliceville. Luego entre las 5 y 9 de la noche estaríamos viendo esas tormentas en zonas del centro, desde Gaston, Birmingham hasta Demopolis, y luego hacia el sureste esas tormentas estarían afectando esa área entre las 7 y las 11 de la noche. Así que yo espero que esta gráfica les ayude a planificar su día, y también vamos a estar observando ese pronóstico a futuro para que también pueda planificarse y sepa lo que podemos esperar. Observamos esas 2, 3 de la tarde, como les mencionaba, esas lluvias y tormentas comenzando desde el noroeste, moviéndose hacia el este durante el día, y ya para las 7 de la noche vea esa mayor cobertura de lluvia bastante activa hacia la zona del condado Jefferson para esa hora de la noche. Luego va a estar siguiendo la actividad y tornándose más generalizada hacia horas más tarde de la noche. Para la medianoche vea cómo estaríamos viendo un panorama bastante activo a través de toda nuestra área. Hacia la madrugada todavía lluvia acompañándonos. Mañana temprano vemos en el modelo esa amplia cobertura de lluvia con nosotros, y luego hacia horas de la tarde vemos otra ronda de una línea de lluvias y tormentas atravesando nuestra área, y detrás de este sistema o de esta última línea de tormentas vamos a estar recibiendo entonces ese aire más seco para horas de la noche del sábado, pero todavía mañana durante el día y especialmente en horas de la tarde vamos a tener esas condiciones activas, y nuevamente el riesgo de tiempo severo, aunque para el día de mañana es en un nivel mínimo para nuestra área. Vientos dañinos y granizo pudieran desarrollarse con esas tormentas más fuertes que logren formarse. En cuanto a los acumulados, estamos esperando entre 1 a 2 pulgadas con este sistema. Ten en cuenta que la lluvia va a ser fuerte por momentos, así que precaución en las carreteras. Las temperaturas esta tarde nuevamente llegando al rango de los 80, así que sigue cálido, pero eso va a estar cambiando para el fin de semana. Vea que va a estar mucho más fresco. La mínima mañana en el rango de los 60, máxima en los bajos 70. Para el domingo ya esa mínima estará en el rango de los 50 y la máxima quedándose muy cerquita de esos 72 grados. Así que vamos a estar disfrutando de esas condiciones más agradables. Y tenemos nuestro pronóstico extendido traído gracias a Mi Pueblo Supermarket, y podemos observar ese día de primera alerta del tiempo para hoy por esa amenaza de tormentas severas, una primera alerta para mañana por esas tormentas adicionales y algunas que pudieran ser fuertes a severas, y luego vamos a estar viendo condiciones secas desde el domingo hacia inicios de la próxima semana laboral, con temperaturas que se tornan mucho más agradables a partir de mañana.